La Escuela El Arado y el Mar presenta El cielo encapotado anuncia tempestad. El cielo encapotado anuncia tempestad y el sol tras de las nubes pierde su claridad. Oligarcas temblar. Horror a la oligarquía. Oligarcas temblar, viva la libertad. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Muy buenas, horror a la oligarquía está en el aire. Estamos en el arado del mar.blogspot.com, en las emisoras Voces Libertarias en Caracas, emisora cultural San Antonio en Miranda, Radio Coroba en Bolívar, Radio Venceremos en Lara y Radio Catabra en Barinas. Y el canal. Ya vamos para esa. Arroba el arado del mar, la cuenta Twitter, el arado del mar, @gmail.com, el correo electrónico, también en Aporrea. Pueden ver nuestros textos y los programas de radio. Y tenemos, expandiéndonos en las redes, tenemos el canal en YouTube que se llama El Arado y el Mar Radio. Ahí van a conseguir nuestros programas que estarán diariamente al momento, en caliente, diríamos. ¿Qué tal, camaradas? Todo bien, por el lado nuestro, porque usted como que amaneció engripado. Horrible. Por la voz. Pero aquí estamos en la pelea. Tiene la voz como del Luemao León. Dele pues. Y comentarios, por ahí hay unos comentarios. Oye, el comentario es que hay un comentario más amplio. Esta gente no sabe qué hacer. Esa es la gran verdad. Tú te pones a ver cómo repiten los errores y las soluciones del pasado. Ahora van para un congreso. Ayer hablaron las pinceladas iniciales del congreso en la dirección del PCV. Nada. Comisiones. Un merengue sin letra. Un merengue sin letra y sin música. ¿Cómo es? Comisiones, llamados a la militancia a controlar los precios y lo mismo de siempre, que no funciona, nada, no tienen nada, no hay una propuesta, ni hay un espíritu autocrítico. Estaba recordando yo el proceso en Cuba, un proceso de rectificación de errores y de tendencias negativas. El Congreso debía ser un gran Congreso para rectificación de errores. Pero para eso tienen que reconocer la crisis. Señor, hay una crisis de 4 pares de oreja. Y no, cuando hablaron del Congreso no dijeron nada de la crisis. No, la crisis es imperial, que es una guerra económica que nos tiene embromados. No, señor, nadie ha cometido un error en ese gobierno entonces. Nadie se ha equivocado. Nadie ha dicho una mentirita. Nadie ha prometido algo que no ha cumplido. Oye, tienen que ver, chicos, qué es lo que pasa con ese equipo de gobierno, empezando por el presidente. No hay rectificación, no hay autocrítica. Debían de renunciar, chicos, para concluir. Para ponerla más fácil. Para ponerla más fácil. Debían de renunciar, no sirven, no tienen capacidad de operativa ni de teoría. Listo. Sí, eso es correcto, ¿no? Y desde que empezó la crisis, la culpa siempre es de un agente externo. Hasta de Guyana le echaron la culpa la otra vez. No, y dijeron que Borges había recogido el maíz y que el otro, unas cosas descabelladas. Sí. Pero, señor, ¿cómo es posible que un país que tenga la mayor reserva petrolera del mundo, un país que producía 3 millones de barriles diarios, ahora está en estas condiciones después de 5 años con esta gente en el gobierno? Entonces ellos no tienen culpa. Todo es una amenaza de el imperio. Y a Chávez no lo amenazaban entonces, y no lo cercaban. ¿verdad? Bueno, recuerdo que Chávez tenía problemas con los aviones, que los repuestos. Sí, no le vendieron más repuestos. No le vendieron más repuestos, había siempre esa lucha ahí. Pero hay que rectificar, hay que reconocer los errores. Pero yo creo que ya eso era para hace unos años atrás.
la rectificación. No, por eso al final yo digo, ya es de que renuncie. Se agotaron, sí. Tiene que irse, no sirve, listo. Ahora tú, fíjate que tú estás hablando de una cosa que es importante tocarla, que es el congreso del partido, ¿verdad? Uh-huh. Ahora resulta que para hacer un congreso del partido, porque el partido es una cosa, el gobierno es otra cosa, las organizaciones sociales son otra cosa. El partido es el motor, el instrumento que tiene presencia en todas las instancias de la sociedad. Vigila, organiza, promueve la lucha ideológica, todo. En este caso, el partido yo no veo que exista. ¿Qué partido se va a reunir? ¿Dónde está el partido? Oye, yo no veo el partido por de hecho, lo que tú dices, Elías Agua... Ni una celulita, pues, ni un organismo. ¿Dónde está la línea que baja del partido a la base, que baja de la dirección a la base, a la militancia? No hay. Bueno, pero Elías Agua dijo en un Twitter que el partido iba a ser, era para la maquinaria electoral, algo así, no me acuerdo muy bien. Sí. Que tenía que cumplir su papel, que era de maquinaria electoral, así fue que dijo. Bueno, ADECO. Sí. Bueno, ahora, eso es un congreso cerrado. Ahí debían de darle palabra a la disidencia, no, pero amarrado como amarraron las elecciones y amarraron la constituyente. Entonces, bueno, pero ¿a quién engañan? Fracaso en fracaso. Hicieron la constituyente para resolver el problema económico y salieron con esto. No, pero conseguimos la paz. ¿Qué paz del coño? No hay paz. Hay paz sin justicia social. Lo que hay es un desasosiego general, una sociedad triste y temerosa. Eso es lo que hay. Tú sales a la calle y lo que ves es gris, ¿verdad? No hay sonrisa. Bueno, pero le acaban de dar el bono de 2,5 millones. Con eso quieren comprar conciencia. ¿Y el petro? Petro. No, y los 2,5 millones es lo que alimenta la inflación. Es lo que decías tú ahora en tu análisis que haces ahí, que bajen los precios, no me aumenten el sueldo, claro. Porque me aumentan el sueldo y aumentan los productos. Ya el café irá por dónde, pues. La última vez que yo lo pesqué por ahí estaba en 12. Bueno. Ahora esto y que las mafias le echan la culpa a la especulación, no es el culpable ni la corrupción ni la especulación, eso hay que decirlo. Yo creo que había un texto de eso. Sí. Culpable del capitalismo. Culpable es el capitalismo. Claro. Y las políticas erráticas. Van a decir, si todo el mundo deportara bien y no robara, ¿verdad? Y si nadie especulaba, la cosa iba bien, no va bien, ¿verdad? No, por ahí no es la cuestión. Recuerdo que hubo, en ese auge contra la corrupción salieron los comités, comandos casa corruptos. Sí, un desastre, un fascismo es que, ¿entiendes? Ese es otro punto importante de decirlo. Aquí están acusando de corrupto a todo el mundo. Dígame, Ramírez, sale la gente, Ramírez, el zar que acabó con PDVSA. ¿Cómo que acabó con PDVSA? Si la entregó. Si la entregó bien. ¿Y cómo que es corrupto? ¿Quién sabe que es corrupto, que no es? ¿Dónde está la prueba? ¿Dónde está la acusación en el tribunal? Nada, que un pendejo como el fiscal llegó y dijo 3 cosas y la gente le cae encima, como comadres de pueblo. Hay que ver en qué condiciones Ramírez dejó todo lo que es la infraestructura de la industria petrolera. Desde los taladros... La infraestructura. Exacto. Pues, no, ya lo aclaró. Y en qué condiciones están ahorita. Hay que ver eso, pues, ¿no? Se inventen los precios y la producción. No, claro, pero el problema aquí es el siguiente. La gente dice, este es corrupto, aquel otro es corrupto. Y los culpables de lo que nos está pasando son los corruptos. Allá está. Te quitaste el problema de encima. ¿Están presos los corruptos? Entre comillas. Los corruptos y la empresa se cayó. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Pero la empresa no, y los precios, y la escasez, y todo. Así es. ¿Cuánto estará costando un cartón de huevo? Hay que preguntar. Cuando salga este programa, que es a la tarde, sí. Perdóname, en el canal YouTube. Bueno, entonces vamos con el texto de hoy, texto rojo, que se intitula Qué fácil es engañar al rebaño. Si revisamos la historia de la humanidad, encontraremos que solo en pocas ocasiones los humildes han luchado por sus intereses. La mayoría de las veces, los expropiadores,
los dominantes los han usado a su favor. O dicho en otras palabras, los humildes, las masas irredentas, han peleado del lado de sus verdugos. Oye, eso merece un comentario correcto y es asombroso, ¿verdad? Los humildes han peleado por la burguesía, en este caso por las monarquías, por los feudales. Raras veces han peleado por sí mismos. La revolución china, la revolución soviética, la revolución cubana, 3, ¿no? Y del lado de allá, las guerras mundiales, ah, y las guerras focalizadas, todo eso, en nombre de un patriotismo. En nombre de un patriotismo remojado, decía Trotsky. O sea ¿Decía que quién? Trotsky. el capitalismo promueve las guerras y el pueblo pone la sangre. El pueblo no, Los humildes. El pueblo humilde. El pueblo humilde pone la sangre, claro, por lo general. Sí, sí. ¿No? Y después cuando quien gane o pierda, se reparten los beneficios por lo general, igual, Saturno, las sí, mismas sí. clases dominantes. Si los humildes no ponen la carne, ¿verdad? La guerra termina en media hora. La burguesía no puede pelear. No pelea. Tú ves a Bill Gates y a Trump y tal saliendo a pelear. No pelean. No pelean. No pelean. Seguimos. Aquí en Venezuela la historia no fue diferente. Para no ir muy lejos, recordemos solo el 23 de enero del 58. Allí, las masas, correctamente guiadas por la Junta Patriótica presidida por Fabricio Ojeda, derrocaron la dictadura de Pérez Jiménez. Se abre así un periodo revolucionario que fue capturado por los reformistas y todo terminó en medio siglo de oscuridad, de gobierno capitalista. Aquel escamoteo de la posibilidad revolucionaria es una cátedra de engaños al rebaño. No ahondemos en aquellos sucesos, limitémonos a decir que es una cátedra de la manera de engañar a la masa incauta y con vanguardia pusilánime. El fracaso aquel, el engaño, fue reparado con el triunfo del comandante Chávez. El rebaño dejó de ser rebaño. Se empezó a reconocer a sí mismo su fuerza, sus posibilidades, recuperó su autoestima, comenzó a estudiar, a valorizar el conocimiento. Se organizó, se empezó a pagar la deuda social y sobre todo encontró razones sagradas por las cuales luchar, el socialismo. La maquinaria de la restauración comenzó a moverse. Después de mucho ensayo llegaron a una conclusión, a la que siempre llegan cuando el líder es inmenso. Hay que asesinarlo. Así asesinaron a Cristo, a Lenin, a Bolívar, Sucre, Fabricio, Gaitán, Santucho, al Che, y terminaron con el comandante Chávez. Ya hoy se ha olvidado este asesinato. Los usurpadores escondieron bajo la alfombra el crimen. Fíjate tú lo que dice ahí. Es digno de estudio, ¿verdad? A la masa la engañan para que haga las peleas y tome las posiciones al lado de sus verdugos. Entonces, el 23 de enero está cerquita ahí para nosotros. La engañan y la compran. La engañan y la compran. Pero fíjate tú, el 23 de enero, cae la dictadura, dirigido por una junta, y el engaño estaba en unos llamados a la unidad. Cuando aquí se comenzó a criticar, hace 5 años, al gobierno, antes se criticaba con Chávez y Chávez aceptaba las críticas. Entonces se dijo que eran divisionistas, agentes extranjeros y tal. Por cierto, muchos de los que dijeron eso ahora están criticando. Son los reyes, los reyes del baile. Sí, los reyes de la crítica. Pero fíjate, la enseñanza es la siguiente. Fíjate tú esto, Saturno. No se engaña a la masa si antes no se ha engañado a la vanguardia. Cuando usted vea una masa engañada, ahí está una vanguardia también engañada. El 23 de enero, los partidos de la Junta Patriótica y tal comieron eso de la unidad, fueron a elecciones, no siguieron el proceso revolucionario de la gente en la calle, la recogieron y el resultado fue 50 años de pacto de punto fijo. Así es. Seguimos.
Después de asesinado al comandante y siguiendo el guión de los capitalistas internacionales, comenzó el desmontaje de la obra espiritual y material del comandante. Primero, envilecer de nuevo a la masa, convertirla en rebaño. El Dacazo fue el inicio del populismo. Se guillotinaron moralmente a la posible vanguardia chavista. Se le desprestigió. Toda la maquinaria mediática del gobierno se confabuló contra ellos. En lo económico, todo fue más rápido. Se prestigió de nuevo al capitalismo. Se revirtieron los avances en socialización de la propiedad y lo que quedó fue arruinado, desprestigiado. A PDVSA se la transformó en un perol. El fiscal lleva en su frente esos dudosos laureles. En lo político, la restauración ha sido más lenta. Es que el poder del comandante sigue vivo luego de su asesinato. Con eso no contaban los reformistas restauradores. Tuvieron que adoptar un disfraz de chavistas, maquillar la entrega y el reformismo. Fue así que ensayaron un discurso falso chavista y una práctica capitalista, pero violaban una ley social. La conciencia, la espiritualidad, debe estar en armonía con la economía. No se puede pretender ser socialista en la conciencia y capitalista en la economía. Necesariamente hay un desajuste que lleva a una crisis. Cuando el gobierno se muestra incoherente, cuando dice algo y su práctica lo desmiente, la masa regresa a su mentalidad capitalista. Bueno, fíjate que es así. Ellos siembran la ética capitalista en la práctica, porque están estimulando el capitalismo, y le salen los bachaqueros, que son capitalistas chiquiticos y salvajes. Entonces, tanto era así que no sabían qué estaba pasando, que estaban lesionando la conciencia de la gente, que imputaron de la escasez y a los colombianos, sí. Y después a los dueños de supermercados que no ponían suficiente cajera, y eran los bachaqueros. No supieron, hasta que inventaron la gran mentira de la guerra económica, que es como el pueblo, donde cabe todo. No hay arroz, no, la guerra económica dirigida por Borges. Hasta llegaron a decir que habían parado en mitad del mar unos barcos, que pegaste a la derecha, decía. Y los perniles, que llegaron los perniles de Colombia, que no sé qué, claro, pura chismografía, porque erraron el camino. Claro, porque no desmontaron los valores que están sustentados en la fuerza de la costumbre que impone el capitalismo en la masa. Que impone el capitalismo, o sea, surge del capitalismo. Tú no puedes hacer alianzas para subir la fuerza productiva como hizo este gobierno. ¿Y qué? Y no la subieron. Y no la subieron. Con la burguesía, porque ahí va la ética de la burguesía. ¿Entiendes? Después tú le pides a la masa una respuesta socialista y no te da sino un bachaqueo. Claro. Bueno. Un caso menor que... Sí. Mire, lo demás lo pueden seguir leyendo en la página del Arado y el Mar, y en Aporreo también está el texto ya. Porque hablamos mucho. Sí, bueno, nos pasamos. Y Saturno. Búsquenlo en YouTube. Bueno, sí. Nos fuimos. Hasta la próxima. La Escuela El Arado y el Mar presenta El cielo encapotado anuncia tempestad. El cielo encapotado anuncia tempestad, y el sol tras de las nubes pierde su claridad. Oligarcas temblar. Horror a la oligarquía. Oligarcas temblar, viva la libertad. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas.